Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras y ya a la mitad de la semana las informaciones, lo que se mueve, además de esta primera fase del coronavirus, además de vencerse el plazo para la prórroga, para la emergencia, de la que no se sabe si va a solicitar otra prórroga el presidente de la República. Además de todo eso, señores, hablamos prácticamente de la apertura total, o sea, de la segunda fase que debió ir siendo de manera gradual. Ya estamos nosotros prácticamente saliendo de la segunda fase de la que había hablado el presidente de la República, porque prácticamente todos los negocios están abiertos, todo el mundo está en la calle y fuera de algunos centros nocturnos, por ejemplo, la mayoría de los centros de los negocios están abiertos. Si se están tomando las medidas, bueno, habrá que ver cómo nada más en este país, en este país nuestro, ocurre lo que pasó con esa primera fase. Fue precisamente para complacer a los comerciantes, para que hagan su agosto. Ahora en mayo, a propósito del Día de la Madre, como siempre, negociar. Pues entonces decidió el gobierno simplemente dar luz verde para que esos negocios puedan vender y para que puedan celebrar, entre comillas, el Día de la Madre, que yo no sé cómo lo van a hacer, ni cuál es el control tampoco que va a tener el gobierno de esas celebraciones que tenemos que entrecomillar, además de la gravedad que implica que sea desde ahí mismo que se haya decidido esa apertura, porque los comerciantes tenían que vender y entonces había que simplemente volarse el protocolo de esa fase 1 y ahí está el problema. Tú no sabes entonces a veces quién es que nos ampara. No sabemos quién es que nos protege, señores, o si es que nosotros somos un caso tan especial y tan espectacular que somos entonces dignos de estudio respecto a los demás países por el tema del contagio del coronavirus. Mientras tanto, ahí están. Los diarios en el día de hoy hablan de si mantener o no todo el tema de la emergencia. Tú no sabes ni para qué. ¿Para qué se mantendría el tema de la emergencia? Porque, ¿cuál emergencia? Como dijo Danilo cuando le hablaron de corrupción. ¿Cuál emergencia? ¿Qué es lo que se está haciendo con esa emergencia de la que se le ha dado ya por tercera vez los poderes al gobierno para el tratamiento de esta crisis sanitaria? Las iglesias, señores, ya van a abrir, hablan de su protocolo, las iglesias están listas para abrir a partir del día 3 de junio, que se supone que es cuando comenzaría la segunda fase. Entonces ahí ya van a empezar a abrir las iglesias y además de las iglesias también, bueno, pues la Junta Central Electoral ya empezó a hablar de cómo se va a aplicar el protocolo para las próximas elecciones. ¿Cómo va a ser? Lo mismo que se está haciendo ahora, con el país prácticamente abierto. En todo caso, tendría que dejarse muy claro para qué sería entonces esa prórroga que se requeriría en todo caso de emergencia. Tú no entenderías para qué toque de queda en unos horarios que realmente, bueno, 7, 8 de la noche hasta las 5 de la madrugada, es un asunto frente a todo lo que ocurre en el día y frente a la falta de previsiones y sobre todo, frente a las personas contagiadas, que eso para nada se ha detenido. Y yo quiero preguntar, además, como preguntaba el otro día, sobre todos los recursos que a nombre de la crisis sanitaria se ha desembolsado, de que para el tema de la asistencia, para darle asistencia a mucha gente, que no ha sido tal, porque las quejas están. Yo quiero preguntar, señores, y que nosotros tenemos derecho a que nos informen, por supuesto, ¿cómo ha sido este proceso a partir de los protocolos establecidos? En estos 2 meses y pico que nosotros tenemos manejando la lamentada crisis del coronavirus, ¿alguien me puede decir, el ministro de Salud Pública me pudiera decir cuál ha sido el proceso, cómo se han ido agotando las etapas? ¿Nosotros llegamos al pico? ¿O cómo nos manejamos en la meseta? ¿O ya empezó entonces a aplanarse la curva, para utilizar los mismos términos muy técnicos que se han estado utilizando en el manejo de esta crisis? Nosotros no nos hemos enterado. La verdad, nosotros no nos hemos enterado. Las informaciones no nos han llegado, absolutamente. Entonces, yo tengo que volver a decir lo mismo, señores. Cuídense, cada quien cuídese por su lado, ¿verdad? Porque si con lo que son las políticas oficiales, hay que repetirlo, señores, esto parece que va para largo. Y
claro, las especulaciones que toman mucho cuerpo. Yo nada más los escucho, pero líbreme Dios de yo creer siquiera eso, que como me han dicho y como me han escrito mucha gente, que aquí el tema de la crisis sanitaria va a depender mucho de cómo las encuestas estén favoreciendo o no al partido de gobierno. Eso sería demasiado tétrico y tenebroso, y de verdad que hasta ahí no llegaría de ninguna manera, porque eso sería entonces ¿qué? Prácticamente un genocidio. ¿Qué me quieren decir con eso? Que se está apostando a que nosotros tengamos a un rebrote, que no sería ningún rebrote, porque aquí no se ha detenido para nada el tema de los contagios. Pero bueno, a falta de información y cuando la gente siente que las cosas no se están manejando como debe ser, pues se especula y se especula mucho. Dios nos agarre confesado en los próximos temas. Entonces, si las cosas fueran así, como me han dicho y me han comentado de manera oficiosa alguna gente en sus opiniones, entonces hay que estar atentos a las encuestas. Que por cierto, a partir de mañana tendremos nuevas encuestas. ¿Les gustó esta transmisión? Vamos a darle like, vamos a compartir, vamos a comentar. Soy Ivonne Ferreras.